tal, amigos y amigas? Les saluda Claudio Alpizar, aquí desde el corazón de San José en La Criollita para tener una noche sin tregua con ustedes. Pero antes pensemos en voz alta. Un presidente de los Estados Unidos llamado Bill Clinton tenía siempre mucha suerte o le iba muy bien en los exámenes de economía sin ser economista. Una vez el profesor le preguntó que por qué él siempre tenía esas buenas notas si no era economista. Bill Clinton se volvió y le dijo: porque a veces en economía lo importante es saber quién está jodiendo a quién. Bueno, la economía es tan importante en política y en todas las actividades propias de nuestra vida que es fundamental que toquemos ese tema, que nos demos cuenta cómo está el país y hacia dónde debe ir, porque desde esa perspectiva podremos saber qué tan sanos económicamente estamos y qué crecimiento podemos tener a futuro. Para eso en Noche Sin Tregua hoy vamos a discutir sobre economía. Para eso ya regresamos. Para hablar de economía no es cualquiera el que lo puede hacer. Hay que buscar gente que conozca y aparte de eso que sepa transmitir. Por eso busqué a dos expertos que tienen esas virtudes. Uno de ellos tiene 3 maestrías en diferentes campos de la economía. Es por supuesto licenciado en economía también aquí de Costa Rica y es profesor de la Universidad Nacional. Me refiero a Manuel Zúñiga. Bienvenido, Manuel. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme. El otro fue ministro en la administración de don Luis Alberto Monge. Luego de eso se dedicó por muchos años a estar en el BID, también en temas económicos, y ha sido un profesor distinguido catedrático de la Universidad de Costa Rica. Me refiero a Enio Rodríguez. Bienvenido, Enio. Un placer tenerte acá. Con estos dos expertos en economía y con palabras sencillas, le vamos a entrar a los problemas económicos de este país en las próximas horas. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Costa Rica, ya es hora de un cambio. Ya es hora de esperanza. Ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca. En tus manos está el poder cambiar. Ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de esperanza, de un cambio. Costa Rica, ya es hora de un cambio. Ya es hora de esperanza, ya es hora. Costa Rica, ya es hora. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, Con buenas acciones. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Yo sé que seguramente usted, cuando le hablan de economía o cuando coge un periódico,
se brinca las páginas de economía. Pero resulta que si hay un tema fundamental que es clave en una campaña electoral y que es clave en la vida nacional es la economía. Por eso me di a la tarea de pensar y organizar un programa para profundizar en el estado de la nación desde el punto de vista económico y de qué nos deberíamos estar preocupando en la próxima campaña electoral y de qué deberían hablarnos los políticos durante la campaña que concluye el 2 de febrero del próximo año. En ese espacio, bueno, primero, buenas noches a ambos. En ese espacio de la economía, ¿cuál sería el diagnóstico que ustedes tendrían de la economía actual costarricense? La economía costarricense vive una crisis de baja intensidad, lo cual es dramático porque la gente no lo percibe como crisis y se deja que se acumulen los problemas. No crecemos a la tasa que debíamos hacerlo, tenemos un déficit fiscal muy alto, la inflación ha ido repuntando, en fin, se acumula una serie de problemas en la crisis de una intensidad tal que no obliga al sistema político a tomar decisiones. Entonces, presenta don Abel Pacheco una reforma fiscal, no pasa por historias conocidas y nadie se preocupa. Vuelve a pasar en el gobierno de doña Laura y tampoco la gente se preocupa, ven tal vez con alivio que no hay nuevos impuestos. Y así se postergan decisiones importantes. Y la economía sufre. Tenemos tasas de crecimiento tan bajas que hacen que la pobreza se mantenga estancada. Para poder sacar a la gente de la pobreza, la economía tiene que crecer, porque lo que saca a la gente de la pobreza en definitiva son los puestos de trabajo, es el crecimiento económico. Pero entonces no tenemos crecimiento económico, no tenemos verdadera estabilidad, pero es una crisis de baja intensidad que no parece estallar en el futuro inmediato. Vos, Manuel, en esa misma perspectiva que plantea Enio, ¿tenés tu propia visión o compartís algo de lo que nos plantea Enio Rodríguez? Por supuesto. Primero que nada, un saludo a don Enio y don Claudio y a los televidentes. Uno de los aspectos, como bien dice don Enio, es que estamos postergando medidas y a mí me parece que una de esas medidas inaplazable para el próximo gobierno es ya entrar a diseñar una política fiscal mucho más estructurada que vaya a generar una mayor recaudación, pero no solo eso, sino que una mejor aplicación de los recursos. Si nosotros tuviésemos una mejor política fiscal, nosotros podríamos empezar a utilizar al gasto público como un elemento generador de crecimiento económico. No lo hemos podido hacer, como en otros países, precisamente porque lo que tenemos es algo muy lejano a un superávit fiscal. Ya ustedes conocen que para el 2014 el déficit en un escenario pasivo va a dibujarse en un 6,2%. Y eso ya nos enciende luces, ¿verdad?, de que ocupamos trabajar como país, como gobierno, ¿verdad?, como Asamblea Legislativa, como ciudadanos, en el tema fiscal de manera impostergable. En ese tema que me llama la atención que Enio plantea en cuanto a una crisis de baja intensidad, es muy posible que en ocasiones uno tenga una enfermedad que puede volverse terminal y no se da cuenta hasta avanzada la enfermedad cuando ya aparece y es inevitable. Pudiera ser que nosotros, Enio, estemos en esa situación de que las percibimos de baja intensidad, pero puede agravarse y puede llevarnos a una crisis mayor, porque ahora que Manuel hacía referencia a los impuestos, a la gente se le para el pelo cuando le hablan de impuestos. El tema fiscal es quizás donde la crisis sea más fuerte, de mayores señales de alarma. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué no pasó antes? Bueno, resulta que el país había hecho un esfuerzo de décadas de bajar el endeudamiento externo y el endeudamiento total del sector público. Entonces hemos podido convivir con déficit entre 4 y 6%, cuando por ejemplo los países europeos no permiten, antes de la crisis no permitían un déficit mayor al 3%, ya más de 3% es excesivo. Nosotros convivimos con 4, 5, 6. ¿Qué significa eso? Que el gobierno gasta más de los ingresos que tiene.
y esa diferencia alguien la paga, y la paga el endeudamiento externo. Entonces, o el endeudamiento interno. Entonces nos estamos endeudando para comer. Eso es el peor de los mundos. ¿Qué deberíamos estar haciendo con esos recursos? Bueno, como decía don Manuel, debiéramos estar invirtiendo en crecimiento, en infraestructura, en obra social, pero eso está limitado, contenido, para no hacer más grave el problema. Entonces vivimos en cuidados paliativos sin entrarle a la solución. Ahora, la solución no puede ser solo impuestos, tiene que haber un esfuerzo de ataque al gasto público que viene creciendo de una manera casi que automática y desenfrenada. Rubros como salarios no pueden seguir creciendo al ritmo que van creciendo, y eso obliga entonces a una negociación política por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, y el tercer pilar es mayor transparencia. Yo creo que la sociedad costarricense no va a aceptar una reforma fiscal fuerte si no hay garantía que esos recursos se van a usar para el bien de todos. Entonces son tres pilares que debieran constituir la negociación política de los próximos meses, y me alegra que el ministro allá les esté anunciando que van a hacer algunos planteamientos en esa dirección, porque el próximo gobierno no puede postergar esa reforma. Idealmente debiera ocurrir incluso en el interregno entre febrero y mayo, pero para eso tendrían que negociar un acuerdo político, incluso candidatos sería ideal, porque el país está pagando el no tomar esas decisiones, sacrificando crecimiento, sacrificando los niveles de pobreza, sacrificando que el Estado pueda jugar un papel más activo en la atención de los problemas nacionales. A mí me llamó la atención en estos días que la señora Presidenta, me pareció muy responsable su posición, en el sentido de que quiere cerrar su administración con algo que es muy impopular, que es con una reforma fiscal, pero que creo que sería muy responsable si se hiciese, porque ninguno de los candidatos nos va a querer proponer esos temas fiscales, porque están más concentrados en estos momentos en ganar las elecciones que en plantear un tema que a todas luces a la gente le suena muy antipopular. Eso es un tema, Manuel. Y el otro tema, que ahora Enio le hacía referencia, es que yo veo a nuestros políticos muy concentrados en meter en la Constitución que 8% para la educación, 10% para las municipalidades, y vamos haciendo leyes que van amarrando el presupuesto de la República para establecer porcentajes. Pero a veces, sin ser yo economista, es mejor tener un gran crecimiento y que un 4% represente una gran cantidad y un gran crecimiento, a un 8% que un crecimiento que no se ve, que no se percibe, puede representar una cantidad mínima. ¿Cómo plantearle eso al ciudadano? Tenemos que tener algo muy claro, y es lo siguiente. El Estado costarricense no está teniendo por ingreso lo que está gastando, ¿verdad? Eso es un problema. Y lo otro es que en la medida en que el Estado costarricense tenga que salir a financiarse al mercado, a pedir prestado, lo que va a hacer es presionar las tasas de interés al alza. Y eso entonces nos va a aplazar proyectos productivos. Entonces ahí volvemos nosotros al punto de que se nos está aplazando el crecimiento de la economía, pero además estamos desaprovechando las oportunidades de empleo que debería la gente estar buscando para trabajar. Es decir, el hecho de que nosotros no entendamos el problema fiscal en el que estamos, eso está haciendo en el mediano y en el corto plazo que estemos renunciando a tener mayor crecimiento y mayor empleo. Ahora, hay un principio en las finanzas públicas que aquí nosotros sentimos en el caso costarricense que a veces se pasa por alto, y es el siguiente: o sea, no podría haber o no debería haber un derecho fiscal si usted no tiene los ingresos. Y en el caso costarricense vemos una lista de derechos fiscales, ¿verdad?, pero que no están correspondidos con los ingresos respectivos. De tal forma que entonces al ciudadano se le dan derechos, o a las instituciones, ¿verdad?, se les dan tasas máximas de asignación del presupuesto, pero resulta que no están los ingresos. De eso es que entonces que el ministro tiene que salir, ¿verdad?, a decir pues, que no le alcanza el dinero
para asignar lo que constitucionalmente está por ley establecido. Pero si no tenemos los ingresos, no podemos asignarlos, eso es claro. En ese aspecto de la Constitución normalmente es pisoteada. Se establece un 8% y ya los políticos creen que con solo haber establecido el 8%, el dinero va a llegar solo, ¿verdad? Y se entiende un poco el crecimiento nacional. Pero por otro lado también, en los últimos capítulos de la Constitución hace referencia al que el presupuesto, ese dinero, como cualquier familia que se tiene para invertir durante un año, no se debería financiar con deuda. Y casi el 50% de nuestro presupuesto, ese que aprueban en la Asamblea Legislativa, se aprueba y después hay que ir a buscar los recursos, hay que ir a pedir prestado para complementar. Creo que en el presupuesto del año presente era un 45, y ahora el ministro habla que es un 43, solo que se va a pedir prestado para cumplir con ese presupuesto. ¿Cómo hace un país, don Enio, usted que estuvo en el BID y que conoce la vida de tantos países, para estar acumulando esos préstamos? Porque si vivimos con los intereses, los que estamos viviendo hoy presentes en este mundo, estamos pagando la forma de vivir. Pero si pedimos prestado, al final de cuentas, ¿quién va a pagar eso? Para que yo estoy viviendo con los recursos que después va a tener que pagar mis nietos, mis bisnietos, mis hijos. Entonces no es justo tampoco que las generaciones futuras tengan que hacerse responsables de un gasto que yo hice hoy. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de América Latina, usted que estuvo tan metido en el BID? Aquí hay un tema de equidad entre generaciones, que nos gusta hablar a los economistas, suena muy complejo, pero es eso. Lo que se está haciendo en materia fiscal hoy, lo pagarán nuestros hijos, nuestros nietos. Eso no sería tan grave si el gasto se destinara a generar ingresos. No es lo mismo en un negocio y pedir prestado para pagar salarios que pedir prestado para hacer el local más grande, para mejorar los inventarios, para generar más ingresos. Entonces, el pedir prestado no es en sí malo. Lo que es grave de la situación de Costa Rica es que estamos financiando gastos corrientes y principalmente salarios. La masa salarial ha crecido en los últimos 4 años del 36%, más o menos la tercera parte, de los ingresos fiscales a la mitad. O sea, es creciente la participación de los salarios en los ingresos. Y no solo eso, al ministro de Hacienda básicamente puede programar un 5% del presupuesto. El 95% es automático, por leyes. Entonces no hay discrecionalidad para que el gobierno y el presidente decidan yo voy a hacer esta obra. La realidad es que lo único que pueden hacer es cumplir a medias con las leyes, porque de manera absurda se le han dado más obligaciones de gasto que ingresos al Ejecutivo. El impuesto de ventas está asignado como un 150%. Por eso el ministro de Hacienda argumenta, no puedo hacer lo imposible, entonces simplemente incumple las leyes, incumple incluso la Constitución. Por otro principio más general, que es que nadie está obligado a lo imposible. Pero lo que llama la atención es la irracionalidad del sistema político nuestro, que piensa que todo se soluciona con leyes. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestasdeotto.com. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones.
AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Visítenos del jueves 17 al domingo 20 de octubre en Huachipelín de Escazú. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a las propuestas de Otto.com. Yo he utilizado inclusive en este programa una frase que siempre me ha llamado la atención, que en espacios privados Manuel siempre la utiliza mucho, que es que hay un problema también con los impuestos que actualmente se recaudan. Manuel habla de hemorragias fiscales, ¿verdad? ¿A qué te referís con exactitud cuando vos hablas de que hay hemorragias fiscales? Bueno, básicamente el término de hemorragias fiscales... Bueno, antes, perdón, salud y bienvenidos. Saludcita. Decía que el término de hemorragias fiscales es un término al cual asocio la situación de cuando prácticamente uno observa que se desperdician los recursos. Pero vean qué interesante, cuando hablamos de hemorragia fiscal, presuponemos que hay recursos. Es que si no hubiese recursos, no habría hemorragia fiscal. Pero es que por haber recursos, hay hemorragia fiscal. Me explico. Vean ustedes, 65 millones de dólares en obras de infraestructura maltrechas. La trocha de esa masa de recursos absorbió el 70%. La autopista Bernardo Soto, el 15%. ¿verdad? Y el puente del Virilla, ¿verdad? Ya que ya eso tiene nivel La Platina, ¿verdad? Que ya tiene título de comedia trágica nacional, el otro 15%. Entonces, ahí uno lo que observa es que no se está aplicando bien lo que don Enio muy bien apuntaba. No se aplica correctamente el gasto público. Si uno se pone a hacer un poco de números, uno llega a la conclusión y, por ejemplo, podría establecer lo siguiente: ¿cuántos centros de salud podrían construirse con esos recursos? Vean ustedes la infraestructura de salud en Limón. Eso da vergüenza, con todo el respeto, pero eso no puede ser en nuestro país. O si no, vean ustedes la infraestructura educativa costarricense, ¿verdad? Es decir, hay algunas áreas de nuestra sociedad que están reclamando esos recursos, pero que sencillamente se están desperdiciando. Entonces, a eso llamo hemorragia fiscal, ¿verdad? Es decir, cuando el gasto pareciera que se ejecuta mal y nadie sabe dónde están los recursos y mucho peor, no se concretan las obras, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de hemorragia fiscal. Ahora, Enio tocaba un tema que es de alta sensibilidad, que es el tema de los salarios. Es posible, sí, que los salarios representen un gran porcentaje de esa parte del presupuesto de la República. Pero tocar ese tema para disminuirlo, yo creo que no tiene ninguna sensatez política, social. Eso sería un tema, bueno, de una revuelta total. El intentar bajar, no se pueden bajar para empezar los salarios. Entonces, ¿cómo se puede atacar ese tema que yo oigo frecuentemente a los políticos hablar de que hay un exceso de salario, que el salario es muy alto, que hay un exceso de planilla?
¿Cómo podría ser un gobernante? Porque cuando llega a gobernar con esa masa, con esa maquinaria, ese es el equipo que tiene, y difícilmente lo puede disminuir, y si lo disminuye a lo mejor, Enio, lo que termina quedándose es con la parte más mala de esa administración pública. ¿Dónde está la solución? Aquí y en Costa Rica en general no puede haber soluciones drásticas, pero sí puede haber caminos de solución. No puede ser, como ha estado pasando desde el 2008 básicamente, que los salarios reales vienen creciendo, es decir, crecen mucho más los salarios reales y el salario base mucho más que la inflación. Eso lo que hace es que cada vez los salarios han venido aumentando su participación en el Producto Interno Bruto, los salarios del gobierno central, sin siquiera entrar a comentar lo que está pasando en las instituciones autónomas, donde en algunos casos es incluso peor. Por eso el tema fiscal debe ser fruto de una gran negociación política de todos los sectores nacionales, no solo los políticos. La reforma fiscal que planteó el gobierno de doña Laura Chinchilla a principio de gobierno, si hubiese tenido lugar, se habría dedicado solo a cubrir los aumentos salariales. Eso significa, visto desde el punto de vista de quien paga impuestos, que tiene que ganarse los recursos en distintas formas, va a decir, bueno, está bien, hablemos de impuestos, pero ¿qué va a pasar con el gasto? Y resulta que si la mitad de los ingresos son salarios, ¿qué vamos a hacer con salarios? ¿Y qué vamos a hacer con las pensiones no contributivas que dependen del salario base y otras transferencias que también se determinan automáticamente? Y la amenaza que tenemos a mediano plazo es si las tasas de interés empiezan a subir en Estados Unidos, porque el servicio de la deuda se nos va a disparar también. Entonces tenemos disparadores del gasto que tienen que ser parte de una negociación para poder hablar de ingresos. Yo creo que la mesa es compleja y tiene que incluir todos estos aspectos, así como elementos de transparencia para hacer evidentes las decisiones que se van a tomar, que haya responsabilidad, no puede haber despilfarro de recursos en una situación tan precaria en lo fiscal. Es imperdonable que, habiendo tan pocos recursos discrecionales para hacer obra, estos no se utilicen de la mejor manera. Entonces yo creo que esos tres componentes, los ingresos, el manejo de los gastos y la transparencia y rendición de cuentas y fijación de responsabilidades, tienen que ser parte de una misma negociación. Ahora, en ese tema de los salarios hay una gran cantidad de esos asalariados que son maestros, profesores, otros tantos son los policías, los tráficos, otra buena cantidad de esos son enfermeras, doctores, asistentes, la administración pública de estas escuelas, de estos colegios y de estos hospitales. A mí me da la impresión que ese tema de los salarios, que es recurrente en el discurso de los políticos y de los economistas, es un problema muy difícil de solucionar, porque la única forma sería que la gente se pensionara, no se quedara más o se fuese del sector público, pero creo que una apuesta que le hizo este país hace muchos años fue a la educación y a la salud como fundamentales. En ese espacio, ¿dónde está la solución de eso? Porque yo, sin ser economista, todavía no la encuentro. Seguramente ustedes la tienen más clara. Pero ¿cómo hago yo? La única forma que yo encuentro es hacer crecimiento del país, generar buenos impuestos y evitar las hemorragias. Y entonces esos salarios, lo dice un politólogo, no un economista, esos salarios tal vez ya no se vuelven tan representativos dentro del marco de ese presupuesto. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Evidentemente así es correcto. Lo que pasa es que yo puedo aceptar que eventualmente uno encuentra algún tipo de abuso en los salarios públicos, pero yo no me detendría tanto en el salario, ¿verdad? Es una masa ahí que está, digamos, ya por derecho propio, ¿verdad? Luchar contra eso es problemático, las negociaciones que eso implica, pasa por la Constitución, etcétera, ¿verdad? Yo más bien me preocuparía por el tema de los ingresos.
Y hay varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tal que las instituciones públicas en su gasto se autoexigieran a revisarlo de tal forma de que le den trazabilidad a cada uno de los programas y a cada colón que asigna el gasto? Entonces yo quiero saber, una institución social, por ejemplo, tiene un presupuesto de 100 colones. Bueno, yo giraría la directriz de darle trazabilidad a esos 100 colones, es decir, al beneficiario cuánto le va a llegar de esos 100 colones. Yo les garantizo, señores, que si nosotros implementamos eso en el país, la calidad del gasto público en Costa Rica empieza a pulirse. Y esa es una observación que a nosotros nos hacen a nivel internacional, y aquí don Enio no me deja mentir. O sea, el informe de competitividad del más reciente, ahí nos pone un menos, ¿verdad? Es decir, nos dice, bueno, ustedes deberían tener un gasto público más eficiente. Es precisamente por eso. Ese es un tema. El otro tema es, decía, por el lado de los ingresos. Por ejemplo, hay 198 regímenes de exenciones, ¿verdad? Y ustedes encuentran que los sectores generadores de riqueza son los que más gozan de exenciones. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué, si son los sectores generadores de riqueza, no aportan más? Por ejemplo, ustedes ven los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, y estos países, ¿verdad?, en términos de carga tributaria, por ejemplo, rondan el 29, el 30% fácil. Nosotros andamos en el 15%, ¿verdad? En impuestos de renta esos países están recaudando el 13, el 14%. Pero en eso los empresarios dicen que cuando se les calculan esos impuestos no se mete la caja, no se meten esos otros impuestos, y que ellos deben andar alrededor de ese 30% también. ¿No es cierto? Andamos alrededor del 22% si se incluyen las cargas sociales, todavía bajo. Correcto, pero sigue siendo unas tasas relativamente bajas o digamos cargas relativamente bajas con lo que uno observa en el país. Ahora bien, un punto a favor de esos argumentos de por qué más cargas, por ejemplo, al sector empresarial, y reconozco, tienen razón, si nosotros no compensamos más impuestos, por ejemplo, con una buena infraestructura, entonces el empresario tiene toda la razón de oponerse a más impuestos. En eso yo estoy absolutamente claro. Si nosotros lográramos una negociación en Costa Rica, como decía don Enio, de los diferentes sectores, convocando los diferentes sectores, en donde vienen los gobiernos y ofrecen a mediano o largo plazo una buena infraestructura, de manera que reponga los costos vía impuestos, entonces perfectamente se podría negociar eso. Pero el problema es que, ni modo, probablemente no quieran más impuestos, pero es que tampoco el país, ¿verdad?, les ofrece alternativamente mejoras para la producción, y en eso estamos claros. En eso que decía Manuel, a mí me llama mucho la atención, porque yo siempre digo que hay como un círculo vicioso en que ante los efectos y la inoperancia de esas hemorragias fiscales del gobierno que desperdicia recursos, el ciudadano más sencillo, cuando empiezan a plantearle una reforma fiscal, muchos de los que lo están viendo por televisión a lo mejor, se asustan porque dicen más impuestos y se imagina que los impuestos van a ser para ellos. Y los más poderosos juegan con ese temor que tiene el ciudadano, que el impuesto es para ellos, y generan movimientos, invierten dinero, hacen spot, como aquel famoso y repugnante anuncio de Costa Rica, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Costa Rica, que decían por los impuestos. Digo que repugnante porque nos menospreciaba mucho y nos haría mucho el sentido nacional, y me parecía que una patanería que un costarricense haya podido generar un anuncio de ese estilo. Pero lo que voy, en el centro de la pregunta, es que si aprovechan de esa circunstancia, de esa falta de conocimiento del ciudadano, y los que los tendrían que pagar ese impuesto fiscal empiezan a vender la idea de que no hay necesidad de más impuestos hasta que no se cobren bien los impuestos que hay. Y los que están encargados de cobrar esos impuestos bien no los cobran bien, por ineficiencia, por lo que sea, y seguramente el sector privado hasta se alegra de que no los cobren bien. Entonces estamos como en un nudo gordiano, ¿verdad? Como que no hay posibilidades de salir, que genera la necesidad de cambios estructurales, es cierto. Eso es correcto, y Costa Rica además es un país muy particular. En la mayoría de los países, los partidos más a la izquierda son pro impuestos y pro gasto. Uruguay, Chile, Brasil. Aquí se oponen. Aquí en Costa Rica resulta que los más beligerantes contra los impuestos son los sectores de izquierda.
Entonces, bueno, este es un país muy particular donde la defensa de los grandes intereses a veces los hace la izquierda, lo cual nos revela que hace falta mucha educación sobre la economía y las consecuencias de no actuar. A mí me sorprendía que la gente vio como un triunfo que no pasaran los impuestos de doña Laura Chinchilla. Bueno, los costos los estamos pagando todos, en tasas de interés más altas que pagamos. ¿Por qué? Porque el déficit tiene que financiarse, alguien lo paga, no es que se pueda eliminar, no es que ganamos por no pagar impuestos, lo estamos pagando de una manera donde estamos hipotecando el futuro. Entonces nadie ganó, pero creo que ese tipo de mensajes hay que insistir en ellos. El tema es que no podemos seguir de esta manera y hay que entrarle, yo insisto, incluso al tema de salarios. Yo creo que no puede ser que sigan ganándose y aumentos en el sector público que sean muy por encima de la inflación, mientras que en el sector privado están por debajo de la inflación, y entonces hay una disparidad creciente entre salarios del sector público y el sector privado para posiciones similares. Que se pueda hablar de rebajas de impuestos, bueno, España lo hizo, yo creo que aquí la situación no es tan dramática, pero sí se pueden llegar a acuerdos en donde el aumento salarial no pueda ser por encima de la inflación durante un cierto periodo y dejar que entonces crezca la economía, crezcan otros sectores y bajar esa carga. Pero en ese tema, por mucho tiempo los sindicatos se han quejado de que siempre ese fue el tema de no dejar que los aumentos fueran sobre la inflación y que nunca lo han sido, que siempre el salario real o el salario nominal de ellos se ve afectado por esa inflación que nunca le compensa en el aumento lo que ellos perciben como salario, que cada día gana menos. Entonces, ¿cómo es la matemática de ese tema? Del 2008 al 2012, el salario real del sector del gobierno central se ha incrementado todos los años. La masa salarial pasó de representar el 36% de los ingresos al 50% de los ingresos. Entonces, el que está sufriendo la inflación es solamente los empleados del sector privado. Así es. Eso es un tema delicado, ¿verdad? Porque eso puede generar también aspectos de rechazo de un sector de empleados que no tienen sindicatos fuertes como es el sector privado, que pueda defender esas luchas que sí lo hace el sector público. Estamos creando dos clases de empleados en nuestra sociedad. Lo que ustedes comentan es cierto, porque a fin de cuentas la impresión del ciudadano es que de repente el sector público se ha dedicado prácticamente a los servicios, aunque es productivo ahí, pero digo, a los servicios, mientras que el sector privado es en realidad el que produce. Y entonces efectivamente ahí nosotros encontramos una cierta disparidad, porque al fin de cuentas el salario de quienes trabajan en el sector privado, o sea, no está, por así decir, tan blindado como el caso de quien está trabajando o laborando en el sector público. Entonces, sí, efectivamente eso nos introduce una disparidad, como usted bien lo anotaba. Y no solo eso, eso hace que también entonces las negociaciones salariales, ¿verdad?, siempre sean tan conflictivas, ¿verdad?, cuesta llegar a acuerdos, y precisamente en parte es por esas desigualdades, ¿verdad?, que uno observa que el sector público tiene una serie de garantías, una serie de ventajas, ¿verdad?, que no se ven en el sector privado. E insisto, de repente se observa que el sector privado es el que al final produce, ¿verdad?, aunque en el sector público lo que hace es producir servicios, ¿verdad?, y tal vez, como decía, a veces con una eficiencia que es un poco cuestionable. Y fruto de negociaciones, hay lo que se llaman los encadenamientos en el sector público, de tal manera que un aumento del salario mínimo, que puede ser de unos pocos miles de colones, se convierte en millones en algunas partes del escalafón de algunas profesiones, porque se vuelve un incremento porcentual similar a su salario base. Y así estamos generando ya niveles de salario en la administración pública
donde son muchos las personas que ganan más de 8 o 10 millones de colones en un país como este, con una situación fiscal como la actual. Ese tema de los encadenamientos. Y algunos jerarcas que ganan menos de eso quieren equipararse hacia esos 8 y 10 millones. Rápidamente empiezan a argumentarse, estoy en el percentil tal, en el decil tal, y presentan los casos. Y eso ha hecho que los salarios se muevan hacia arriba. Entonces hay que entrarle, es un problema complejo, es un problema que a ningún político le gusta, pero uno con responsabilidad con el país y sin aspiraciones políticas no puede dejar de señalar. En esa baja intensidad que usted hacía al principio referencia, también podríamos decir que estamos en un crecimiento de baja intensidad, crecimiento que puede andar que en 2-3%, que me gustaría que alguno de los dos como profesor le explicara a los televidentes qué representa crecer sobre el PIB, porque a veces nos hablan del PIB y del ingreso per cápita y la gente no comprende qué es eso, y yo quisiera en este programa que les quede claro qué es el PIB, pero a un crecimiento de ese 2-3%, es prácticamente imposible pensar en una Costa Rica desarrollada en 40, 50 años. Eso sería seguir con ese nadadito de perro que hemos estado teniendo muchas cosas solucionadas hace muchos años para ser un país desarrollado. Lo primero, ¿qué es el PIB? Como para que los televidentes lo comprendan. Básicamente el PIB viene a ser toda la producción dentro de un país generada en un año. Eso es básicamente el PIB. Hay otras definiciones, hay otros afinamientos teóricos acerca del concepto, pero básicamente eso es. O sea, lo que deberíamos entender es que entonces todo lo que se produzca en Costa Rica, sea con factores locales y factores externos, exactamente, se hace una sumatoria, ¿verdad?, en un año, y esa sumatoria de esos bienes producidos en un año, eso es básicamente el PIB. Y se mide con el crecimiento, ¿verdad? Son unas tasas relativas y de año a año se va midiendo eso, y qué sé yo, si el PIB aumentó 4%, ¿verdad?, para un año, entre un año y otro, pues básicamente lo que estamos diciendo es que la economía, ¿verdad?, tuvo ese desempeño de crecimiento, o bien cuando las tasas o ese PIB decrece, ¿verdad? En ese sentido, entonces más bien se produjo menos, ¿verdad? Pero básicamente ese es el concepto del PIB. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca, en tus manos está el poder cambiar, ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de esperanza, de un cambio. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora. Costa Rica, ya es hora. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Visítenos del jueves 17 al domingo 20 de octubre en Huachipelín de Escazú. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Ojalá todo se quedara pequeñito.
como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Un crecimiento importante para estar en 10 años en una situación económica boyante, en un país que ya se está desarrollando. ¿Cuánto debería ser? No un 2%, ¿cuánto? Voy a explicar primero por qué el crecimiento es importante. La fuerza laboral en Costa Rica crece cada año por razones demográficas del pasado, alrededor de 70,000 nuevos empleos. Eso quiere decir que si la economía no logra generar 70,000 nuevos empleos, está aumentando el desempleo, está aumentando el sector informal, están aumentando actividades incluso delictivas. Para poder generar con la situación actual de la economía ese número de plazas, hay que crecer alrededor de 3,5, 4%. Eso es para que no aumenten los niveles de... O sea, mantenernos estables. Para reducir la pobreza necesitamos crecer al 6-7%, visto desde el ángulo de la pobreza. Para poder ir bajando la pobreza a un punto debemos crecer por año, debemos crecer alrededor de 7%. Y la pregunta que planteabas, hay una fórmula que calculamos los economistas, ¿cuánto se demora el país en duplicar su producción total, su PIB famoso? Bueno, es la tasa de crecimiento dividida por 7, o sea que si queremos duplicarla en 10 años, tenemos que crecer al 7%. China duplica su producción creciendo al 10 al 11% en 5 o 6 años, por eso es que la economía china y un crecimiento de un 7%, ¿cuánto podría disminuir la pobreza? ¿Cuánto se supone que debería disminuir la pobreza en esos 10 años? En el 2007 de un 20, 21, creció la economía 7% y la pobreza disminuyó más de un 1%. Quiere decir que si creciéramos 10 años al 7%, podríamos fácilmente reducir la pobreza a la mitad, si no mucho más, por factores dinámicos que se generan. Solo por el concepto de crecimiento, independientemente de que hay que mejorar las políticas sociales, educación, salud, entrenamiento, todos los otros componentes del lado de la oferta de trabajo. Pero no hay nada que reduzca la pobreza más rápido que una alta tasa de crecimiento. Entonces, prácticamente esperar o soñar, como le pasa a más de un ciudadano que quiere votar, que en 4 años un gobierno desaparezca la pobreza es imposible. Requerimos un proceso de varios gobiernos. Efectivamente, ¿verdad? A mí lo que me parece, señores, es que pues este gobierno y el siguiente sí deben de tomar este tema para su agenda política. Por ejemplo, no puede ser que en el 2001 el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en Costa Rica haya registrado un índice de 0.515 y al 2011 0.519. Prácticamente no hubo mejora en la distribución de la riqueza. Ese es un primer tema. Y evidentemente para generar la corrección o la mejora de ese indicador no nos llevará 4 años, ¿verdad? Pero sí lo que digo es que el gobierno saliente, ojalá, y el entrante sí ponga en su agenda algunas medidas que respondan a necesidades estructurales de mediano o largo plazo para empezar a trabajar sobre ese tema. Y Costa Rica, señores, no se puede dar el lujo de perder, por ejemplo, estos muchachos que están saliendo de secundaria, que no están concluyendo secundaria, el 25%. 1 de cada 4 estudiantes de secundaria no está concluyendo la secundaria. No nos podemos dar el lujo de que estos muchachos, el 46% tenga la probabilidad de concluir la secundaria. ¿Qué va a pasar con el resto, con la otra mitad? Está autocondenándose, con todo respeto, a ser pobre. ¿Queremos eso para nuestro país? Bueno, yo no. Ahora bien. Pero no es cierto que nosotros invertimos más de la mitad del presupuesto nacional en educación. Pero
es cierto. ¿Hay hemorragias ahí también? Entonces. Ahí hay un tema de la educación secundaria. La amenaza de este país, el talón de Aquiles, si los economistas hablamos de los factores de crecimiento de largo plazo, la educación es quizás el más fuerte. Y en lo que uno se fija es en indicador de años de escolaridad. Resulta que hace 40 años Corea del Sur era un país más pobre que Costa Rica y tenía mayor escolaridad hace 40 años que la que tiene Costa Rica hoy. Ahora ya Corea anda llegando a los 18 años de escolaridad, quiere decir que la gente termina secundaria y tiene educación postsecundaria, ya sea técnica o universitaria. Todos los muchachos, el 100% de los muchachos. Mientras que en Costa Rica el 40% no termina la secundaria. Eso quiere decir que estamos socavando la capacidad de crecimiento del país y estamos colocando a esos muchachos en una posición de vulnerabilidad. Difícilmente, eso lo demostró la CEPAL, difícilmente un muchacho que no termina la secundaria va a poder romper el ciclo de la pobreza. Prácticamente los estamos condenando a bajos ingresos y una situación muy difícil. Son minorías las que se escapan de ese ciclo. Entonces hay que mantener a los muchachos en la educación. Acaba de salir el estado de la educación del Estado de la Nación. Ahí hay un buen diagnóstico, incluso que hay diferencias sectoriales, hay distintas causas. Ese debiera ser así como una de las prioridades nacionales ineludibles. Pero eso requiere mayor inversión entonces en educación, requiere mayor crecimiento a nivel nacional. Si no hay mayor crecimiento, ¿de dónde vamos a coger chocolate, cacao para hacer chocolate? Miren, hay un principio en economía o en macroeconomía que es el siguiente, puesto por el profesor Arthur Okun. Él decía que por cada un 1% de desempleo, las economías pierden 3% de producción. Para economías desarrolladas, ¿verdad? Pero imaginémonos para el caso de nosotros, ¿verdad? De repente puede ser más. El punto es que, insisto, Costa Rica no se puede dar el lujo de desperdiciar, de tirar por la borda a estos jóvenes que no están terminando secundaria. Y otra de las razones es la siguiente: la inversión extranjera directa en Costa Rica ha estado creciendo y eso me parece es un buen síntoma. Y si ustedes observan, ya la inversión extranjera directa en Costa Rica está girando de la manufactura hacia la inversión en conocimiento de tecnologías. Y un estudiante que se nos está saliendo de secundaria, es decir, estamos perdiendo esa ventana de desarrollo a largo plazo. Pero ¿eso por dónde pasa? Por una mejor asignación del gasto público. Y señores, entre los ministerios, en el presupuesto de 2014, el 53% está asignado a educación. Digo esto con todo respeto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es donde yo retomo mi punto, aquel que les comentaba, de trazabilidad del gasto. ¿Estará llegando las ayudas a esos estudiantes? Y no estoy hablando en el gran área metropolitana, estoy hablando fuera del gran área metropolitana, o sea, la región Atlántico, la región Pacífico, que ahí es donde tenemos los mayores problemas de deserción, los altísimos. Entonces, de nuevo, ese tema, las hemorragias fiscales, si nosotros nos damos el lujo de perder recursos por ahí, ¿qué tal que nosotros lleváramos la educación y mejoráramos las condiciones de educación en esos polos del país? Evidentemente, entonces, Costa Rica se estaría asegurando, y no solo Costa Rica, o sea, nosotros como población estaríamos asegurándonos un muchísimo mejor desempeño económico, crecimiento, pero no solo crecimiento económico, desarrollo social a largo plazo. Ahora, el punto es, ¿tienen, con todo respeto, tienen los políticos esa voluntad para implementar, proponer, negociar esas políticas que nos lleven a ese salto cualitativo a largo plazo? Porque ahí están las oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Perdón, en el 2004, la inversión extranjera directa en Costa Rica, del 2004 al 2012, creció 186%. Y está bien, seguirá viniendo manufactura, pero insisto, ya estamos observando ese giro. Ya la apuesta de la inversión extranjera directa es hacia tecnologías de conocimiento. Y tenemos que enfocarnos ahí.
En el ADN nosotros traemos la preocupación por la educación y nuestros padres siempre están muy preocupados en invertir en nosotros, esperando que haya una mejor oportunidad de trabajo para los graduados universitarios. Por eso me preocupa lo que usted planteaba. Ahora, para ir terminando, porque se nos va el tiempo desgraciadamente, en un minuto cada uno, si usted tuviera que encontrar 3 puntos fundamentales en los cuales debería concentrarse el próximo gobierno de la República, ¿cuáles serían? Desde el punto de vista económico. Antes de entrar, tiene que empezar la negociación fiscal. ¿Por qué? Porque por las tendencias que se observan, el déficit fiscal va a ser creciente y está la amenaza de las tasas de interés que puede hacer que esto se nos vaya de las manos. El próximo gobierno no puede darse el lujo de no tener una reforma fiscal. Ese es el desafío político número 1 para la próxima administración. ¿El 2? El 2 ya tiene que ver con componentes de gasto. Este país no puede seguir sin inversión en infraestructura y ahí hay un tema institucional de que hay incapacidad de ejecutar y de planificar. Pero este país necesita un plan de mediano plazo en infraestructura y el tercer punto es un plan de mediano plazo en la educación para mejorar la escolaridad con criterios y programas que incorporen las desigualdades regionales. ¿Estás de acuerdo con esos 3 o le agregarías alguno más? Absolutamente, pero voy a permitirme agregar unos cuantos. El tema de infraestructura es impostergable, ¿no? Tema de infraestructura. Aparte que está causando frustraciones nacionales, ¿no? Por supuesto. Ya, desde el punto de vista psicológico. Por supuesto. Y eso encarece los costos de transacción y eso eleva los costos de producción, etc. El tema del gasto público, buscar la eficiencia del gasto, ese sería un segundo tema. Otro de los temas es comercio internacional, continuar con los esfuerzos de diversificación, que es lo que nos ha permitido pasar relativamente bien en todos estos últimos 5 años de crisis. Y un cuarto elemento, fortalecer la educación y todos esos estudiantes, ¿verdad?, que se nos están en una posición de deserción, generar programas para retrotraerlos otra vez al sistema educativo y llevarlos hasta donde se pueda a la conclusión de estudios para que ellos sean los que tengan las oportunidades del mañana. Esos serían mis elementos. Pero yo creo que a usted le ha quedado un poquito más clara el panorama económico nacional y los elementos que se deben tocar en la próxima campaña electoral. Agradecerle a Enio, a Manuel, la presencia en Noche Sin Tregua y a usted pedirle que nos acompañe en 8 días en este mismo canal y a esta misma hora para disfrutar de una noche sin tregua. Un abrazo a la distancia.